Buenos días. Vamos a desarrollar el tema análisis de series de tiempo de la unidad 8 de la materia Estadística 2 en la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Córdoba. En el análisis de serie de tiempo, básicamente lo que hacemos es observar, describir y estudiar una serie de valores de una variable en función del tiempo. En el mundo de la economía y los negocios es muy frecuente la presencia de estas series como evolución de las ventas, de las cotizaciones de un activo financiero, del Producto Bruto Interno, de la tasa de desempleo, etc. También tenemos series clasificadas en económicas como precios de un artículo, tasa de desempleo, tasa de inflación, índice de precios, series físicas, cantidad de agua caída, velocidad del viento, demográficas, tasa de crecimiento de la población, natalidad, mortalidad, series de telecomunicaciones, análisis de señales, series de transporte, series de tráfico, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Hay infinitas series que pueden ser analizadas bajo este concepto de seguir una variable a través del tiempo, dando origen a lo que se denomina análisis de serie de tiempo. El propósito de esta unidad es presentar herramientas metodológicas para el tratamiento de estas series, especialmente destinadas a aislar sus componentes y realizar pronósticos. A la hora de determinar el método que vamos a aplicar, es necesario observar el comportamiento gráfico de la serie. El gráfico de la serie sería un gráfico de secuencias en donde observamos los puntos de coordenada que corresponden a la variable tiempo colocada en el eje horizontal y la variable en estudio en el eje vertical. Esos puntos de coordenadas unidos mediante líneas reflejan el comportamiento de la serie, que puede ocurrir que tenga tendencia, como ocurre en el gráfico inicial, en el primer gráfico que observamos, donde esa tendencia está acompañada de un cambio en los parámetros media y varianza a través del tiempo. Mientras que en el segundo caso observamos una serie en donde no hay tendencia, pero existen oscilaciones permanentes a lo largo del tiempo que presentan un promedio por vía de tiempo que no se ve muy cambiante y una variabilidad que tampoco se ve demasiado afectada. En consecuencia, entonces, tendríamos en el primer gráfico una serie que tiene tendencia y en el segundo gráfico una serie sin tendencia. Los métodos de análisis que podemos aplicar, según que la serie no tenga tendencia o sí tenga tendencia, son, en primera instancia, por descomposición, un método clásico, el cual se puede aplicar a una serie que está referida a un subperiodo inferior al año o una serie de periodo anual. Esto sería una serie bimestral, semestral, mensual, para el caso de su periodo inferior al año, o serie anual. Según cuál sea el periodo de análisis y el tipo de unidad de tiempo a considerar, tendríamos un método clásico que se adaptaría a cada situación. En lo que concierne al a los métodos de suavizado, tenemos promedio móvil, suavizado exponencial, para el caso fundamentalmente de series que no tienen tendencia marcada, y los métodos de modelado, que dentro del cual tenemos el autorregresivo, o los métodos ARIMA y demás, son métodos cuya complejidad excede las pretensiones de este curso. El método clásico. El método clásico se basa en la definición de los valores de la variable en función de 4 componentes. Entonces se considera que estos factores o componentes permiten explicar o determinar el valor de la variable mediante un modelo aditivo cuando las componentes se suman, o bien un modelo multiplicativo cuando las componentes interactúan mediante un producto. Las componentes a las cuales nos estamos refiriendo son los factores tendencia, estacional, cíclico o ciclo e irregular. El método aditivo supone independencia entre las 4 componentes, mientras que el método multiplicativo supone interacción o dependencia entre las componentes. Es el método multiplicativo el que aplicamos en el análisis de la serie de tiempo por el método clásico en esta materia. Los componentes o factor, ¿qué significa la tendencia? La tendencia es un factor sistemático
que se refiere a, o muestra un patrón de movimiento global, la tendencia, la evolución, provocada por cambios en la tecnología, población, riqueza, valores, etc., y es una serie de largo plazo. O sea, es un factor o componente que influye en la serie en el largo plazo. La estacionalidad es un factor o componente sistemático que se refiere a variaciones recurrentes que ocurren en periodos inferiores a un año y se repiten año tras año. Las razones por las cuales se provoca la estacionalidad son las condiciones climáticas, hábitos y costumbres sociales y o religiosas. Son series que son series cuyo efecto estacional se manifiesta dentro de los meses del año con repetición. La componente cíclica y sistemática son oscilaciones repetitivas que responden a un comportamiento en el cual se manifiesta una expansión, prosperidad, recesión y depresión. Decimos que la razón por la cual se provocan son múltiples factores que influyen en la economía, y el efecto sobre el cierre, sobre la serie de este factor se manifiesta en periodos largos de tiempo, en el largo plazo, de 2 a 10 años. La componente irregular es no sistemática, muestra fluctuaciones residuales, o sea, todas aquellas oscilaciones que se deben a efectos no abarcados por las demás componentes o factores, y podríamos atribuirlas a situaciones extraordinarias o cotidianas no provocadas ni controladas por el hombre. Su influencia es de corta duración y sin repetición. Entonces, habiendo observado las 4 componentes, vamos a empezar a trabajar sobre algunas de ellas, o sobre todas. La idea es componentes de tendencia y estacional en el modelo multiplicativo, aplicando el método por descomposición o clásico. Si consideramos una serie de un subperiodo inferior al año, podemos tener el efecto de las 4 componentes cuando abarcamos varios años, de 2 a 10 años. Cuando abarcamos pocos años, 2 o 3 años, ya el efecto cíclico no se puede visualizar, no se va a poder determinar, por lo tanto trabajamos con tendencia estacional irregular para determinar o explicar la variable Y, la variable analizada. Y cuando la serie es de periodo anual, el efecto estacional no va a tener influencia, por lo tanto la variable Y es provocada por el efecto conjunto mediante la multiplicación de la componente tendencial, cíclica e irregular. Aquí observamos un gráfico donde tenemos una serie de periodo inferior al año, que son ingresos mensuales, donde se puede observar el efecto estacional, o sea, las repeticiones de las oscilaciones año tras año, y aquí se visualiza la tendencia en la línea. No se observa los componentes cíclicos por el periodo que abarca. Y pues luego tenemos el análisis o las componentes en este otro gráfico, donde se visualiza la tendencia en la línea, la componente irregular y estacional en los periodos cortos, y la componente cíclica para periodos más prolongados. Bueno, mediante un ejemplo vamos a tratar de ver cómo se produce el análisis de la tendencia y la componente estacional a través del índice de estacionalidad. Mencionaremos que las 4 componentes se reflejan mediante índices en la tendencia, mediante la estimación de los valores de la variable, mediante una función lineal, y la componente estacional irregular y cíclica por el método de descomposición consiste en encontrar o aislar índices que reflejen el efecto de esas componentes. Vamos a ver los métodos. En principio vamos a trabajar con la tendencia y la componente estacional. Para ello utilizamos un ejemplo. Con los datos de ventas en unidades físicas mensuales de la base de datos, vamos a tener como consigna realizar un ajuste de tendencia y graficar, calcular los índices estacionales, calcule los valores de tendencia estimados, ajuste por estacionalidad y grafique la serie original y la ajustada, y desestacionalice los datos originales y grafique la recta de tendencia y los valores originales desestacionalizados.
Bueno, la idea es que mediante esto vamos a aplicar los métodos de tendencia, vamos a aplicar los métodos para aislar el componente estacional o el índice de estacionalidad, utilizar los índices de estacionalidad, graficarlos y graficar los resultados de haber utilizado los índices. Tenemos entonces ventas en unidades físicas para los meses mensuales, desde enero a diciembre de 3 años consecutivos, donde vamos a trabajar en la tendencia en primera instancia, cómo aislamos la componente de tendencia, cómo trabajamos con la tendencia. Aquí aplicamos métodos de regresión, el método de mínimos cuadrados. La idea es que en las series originales, si la serie está expresada en unidades monetarias, conviene deflactar para expresarla en valores homogéneos, y además debemos el tiempo codificarlo mediante una numeración correlativa. Por otro lado, el ajuste por el método de mínimos cuadrados implica lo que vimos en el análisis de regresión en la unidad anterior, encontrar una función matemática que capte la tendencia de la serie creciente, decreciente, lineal o no lineal, y para ello la variable independiente es el tiempo, representado mediante los códigos asignados, y la dependiente, los valores observados de la variable de interés. En caso de que la serie no muestre una marcada tendencia, se dice que es una serie estacionaria, por lo tanto el método de descomposición no sería el más adecuado. Para aplicar el método de mínimos cuadrados y estimar los coeficientes de la función matemática elegida, primero observaremos el diagrama de dispersión, observando el comportamiento y tratando de detectar cuál sería la función que mejor ajusta esos datos. Trabajamos generalmente con la función lineal, cuando el comportamiento es de este tipo, o sea, un comportamiento lineal creciente o decreciente, la función cuadrática cuando el comportamiento responde a esta otra figura, y la función exponencial cuando el comportamiento responde a la función exponencial, a la curva exponencial, en donde la ecuación que corresponde sería la de la lineal con los coeficientes B0, B1, la cuadrática con los coeficientes B0, B1, B sub P, según la cantidad de variables independientes que tomemos en consideración, y la exponencial sería B0 por B1 a la X, donde la exponencial es tratada mediante una linealización con logaritmo. Cuando hayamos definido cuál es la función con la que vamos a trabajar, aplicamos el método de mínimos cuadrados y obtenemos los coeficientes de la ecuación o la función que utilicemos. En el caso de la función lineal, obtendremos la ordenada del origen y la pendiente, o coeficiente angular, y con eso podemos estimar los valores de y a partir de los valores de x, que son los valores codificados del tiempo. Para este ejemplo que nosotros estamos trabajando, vamos a trabajar con la regresión aplicado a los 36 valores de la variable para los 3 años en la serie mensual. Obtenemos el coeficiente de determinación, R cuadrado, que asume el valor 0,15, un valor relativamente bajo, en virtud del comportamiento que observamos, tiene efecto estacional marcado, con oscilaciones importantes. Si suavizamos esas oscilaciones, podemos lograr un ajuste más cercano a la recta, una recta más cercana a los puntos, con lo cual el R cuadrado sería más alto. Una vez que hicimos la aplicación del método de mínimos cuadrados, los coeficientes que nos quedan son 221,3 para la ordenada del origen y 2,355 para la pendiente. Estimamos los valores de y, reemplazando el caso o la x por los valores correspondientes al código que se le asigna en la variable tiempo. Con relación a la componente estacional, para aislar la componente estacional basado en el modelo multiplicativo, lo que hacemos es 3 pasos. Suavizar mediante promedios móviles, eliminar de la serie original el efecto de corto plazo estacional irregular y determinar el índice estacional por su periodo, eliminando el efecto irregular. Con el suavizado
o sea, suavizar mediante promedios móviles, lo que logramos es eliminar los picos que pertenecen al corto plazo, que sería el componente estacional irregular, dejando solamente el efecto de la tendencia o factor tendencia sobre los valores observados. Para eliminar de la serie el efecto de corto plazo, estacional e irregular, lo que hacemos es trabajar mediante el cociente entre los valores realmente observados y los que han sido suavizados mediante promedios móviles, y con eso aislamos la tasa del efecto estacional e irregular. Tasa que multiplicada por 100 nos da un índice de ambos en forma conjunta, efecto estacional e irregular. Y luego determinamos el índice estacional por su periodo, eliminando el efecto irregular, quedando simplemente la tasa de efecto estacional o el índice de estacionalidad, si lo multiplicamos por 100. Entonces, veamos cómo hacemos esto. Promediar por su periodo, con lo cual, si nosotros tomamos la serie mensual, tendríamos 12 meses dividido 12, la suma de los valores de la variable para los 12 meses dividido 12, y eso lo vamos tomando para grupos de 12 que se van corriendo a lo largo de la serie hasta llegar a la observación número 36, y siempre dividiendo de a 12. Con eso, ese promedio móvil nos permite obtener un valor de Y en el cual estamos eliminando picos, ya suavizando. Cuando tenemos una serie par, como pasa en el caso de casi todas las subdivisiones del año, excepto los cuatrimestres, que son 3, todas las demás subdivisiones del año, mensual, bimensual, semestral, trimestral, tiene una cantidad par de subperiodos, con lo cual, luego que hemos sacado este primer promedio, tenemos que hacer un promedio móvil centrado, tomando de a 2 valores para asignarlo al punto intermedio. Ese promedio móvil centrado que obtendríamos va a ser la tendencia, porque a ese promedio le hemos eliminado el efecto de los factores, le hemos eliminado el efecto estacional irregular, quedando solo la tendencia. Entonces, eso es lo que hemos hecho con el promedio móvil. Una vez que tenemos el valor realmente observado, que se establece mediante el producto de las 3 componentes en este caso, porque el periodo considerado para el análisis es muy corto para incorporar la componente cíclica, lo que hacemos es dividir los valores observados, que son el producto de estas 3 componentes, sobre el valor de tendencia, que sería el promedio móvil centrado, y eso lo multiplicamos por 100 para obtener el índice estacional irregular simultáneo, y si no lo multiplicamos por 100 va a ser la tasa de efecto estacional irregular antes de multiplicarla por 100. Observemos en el ejemplo, aquí tenemos los valores de las variables originales, tenemos la codificación del tiempo de 1 a 36, y en la serie mensual lo primero que hacemos es tomar el promedio móvil. Entonces tomamos 12 valores desde enero hasta diciembre, los primeros 12 valores los sumamos y los dividimos por 12, cuyo resultado es 241,25. Luego tomamos de febrero hasta enero, tomamos los 12 siguientes y los dividimos en 12, dando 242,08. Y así, después de marzo hasta febrero, tomamos los 12 siguientes, los sumamos, los dividimos en 12 y obtenemos el valor 244,17. De ese modo, calculamos los promedios móviles para todos los valores hasta incorporar en los últimos 12 números el del último mes de diciembre. Cuando hemos promediado todo esto, hacemos el promedio móvil centrado. Porque, ¿qué pasaría? Si tenemos 12 elementos, el punto central sería 6,5. Entonces no lo podemos asignar ni al periodo 6 ni al periodo 7. Lo cual es necesario, por lo cual es necesario promediar de a 2 para asignarlo al séptimo valor. Entonces tomamos el promedio de estos dos, lo asignamos en el punto 7, que entre el promedio del sexto y del séptimo lo asignamos en el punto 7, y luego, que sería el que está en el punto medio acá, el punto medio acá, quedaría aquí en el punto 7, y ese valor es el promedio móvil centrado, el cual solamente muestra la tendencia y del cual hemos eliminado el efecto estacional e irregular.
Cuando ya tenemos esto, de haber eliminado el efecto estacional irregular, tenemos la tendencia únicamente, hacemos el cociente entre los valores realmente observados de las ventas, o sea, las cantidades realmente observadas de ventas, sobre el valor que corresponde a la tendencia. El cociente de esos dos valores nos va a permitir aislar la tasa de los dos efectos juntos, que son estacional e irregular. Esa tasa del efecto estacional irregular la calculamos para todos los valores que hemos logrado mediante el promedio móvil centrado, y obtenemos de esta forma una tasa de efecto conjunto de las dos componentes. Lo que nos queda por hacer ahora es determinar el índice estacional por su periodo y eliminar el efecto irregular. Para hacer esto, lo que vamos a hacer es ordenar por su periodo, en este caso por mes, y promediar de la mejor forma, mediante la media, la mediana o la trimedia. Mediana y trimedia serían útiles cuando los valores presentan valores extremos o atípicos, la media cuando los valores son homogéneos. Luego ajustamos para que la suma de la cantidad de subperiodos por 100. Por ejemplo, si tenemos 3 cuatrimestres, tendríamos que tener 300. En este caso, que nosotros tenemos 12 subperiodos, al multiplicar por 100, nos tiene que dar 1200. Cuando ordenamos por mes, tenemos para julio la tasa de componente estacional irregular, y para julio del año 2 la tasa de componente estacional irregular. Si nos volvemos a la tabla esta, observamos la tasa para el mes de julio y la tasa para el mes de julio, 1,506. Para el mes de agosto tenemos 1,193, y para el mes de agosto tenemos 1,257. Y de este modo, entonces, tomamos todos los valores para cada uno de los meses en los 2 años que nos quedaron. Hemos perdido 6 meses al inicio, 6 meses al final, al hacer los promedios móviles. Siempre perdemos entre el inicio y el final la cantidad de periodos o subperiodos que corresponden a un año. Por lo tanto, entonces, cuando nosotros hemos logrado esto, ahora lo que hacemos es promediar. Sacamos el promedio de estos dos valores para poder eliminar a través del promedio el efecto irregular, y que nos quede solamente la tasa que refleje el efecto estacional. Entonces promediamos y ese promedio lo sumamos y obtenemos un valor 12,01. Nos tendría que dar 12 para luego multiplicar por 100 y obtener 1200. Entonces, ¿qué sería el índice? Entonces, con esta tasa, 12,015, la suma total de las tasas, lo que tenemos que hacer es corregirla. Aplicamos regla de 3 simple, hacemos la corrección pertinente. Si multiplicamos cada valor por 0,99, recordemos, si al valor 12,015 le corresponde 1, al valor 12 le corresponde el producto de 12 por 1 dividido 12,015. Al hacer el cociente 12 dividido 12,015, obtenemos 0,99, que es el valor que tenemos que multiplicar cada uno de estos valores del promedio para ajustar de modo tal que la suma de todas las tasas nos dé 12. Cuando a la tasa del índice estacional la multiplicamos por 100, obtenemos el índice estacional, que la suma de todos los índices estacionales para los 12 meses del año nos tiene que dar 1200, tal cual como nos da acá. Entonces estos serían los índices estacionales que corresponden al mes de julio, agosto. Vemos que en julio hay 149, en agosto 122, luego tenemos menores de 100 que van cayendo, y 130 en junio. O sea que en el periodo desde mayo hasta agosto tiene un aumento en las cantidades vendidas por efecto estacional, y tiene caídas considerables, con la mayor caída que se registra en enero, diciembre, enero y febrero. Sí, diciembre, enero y febrero. La mayor caída que se registra. Entonces, si hacemos la gráfica de los índices estacionales que hemos obtenido, vemos que en el mes de enero, en el mes de febrero y en el mes de diciembre se registran la mayor caída, y el pico más alto se registra en el mes de julio,
donde en junio va acompañando ese aumento y en agosto ya decae, pero está dentro de los valores más altos. Esto significa que las cantidades de este producto que se venden tienen un incremento todos los años en la temporada de junio a agosto y tienen una caída considerable en la temporada de diciembre a febrero. ¿Qué hacemos con los índices? Una vez que tenemos los índices de estacionalidad, podemos aplicarlos para desestacionalizar, o sea, quitar el efecto estacional a la serie original para estudiar la tendencia. Si nosotros a la variable original le quitamos el efecto estacional, la desestacionalizamos, le sacamos los picos que en la variable reflejan la estacionalidad y la suavizamos considerablemente como para aproximarla mejor a la tendencia, y de ese modo una tendencia aproximada a esos valores desestacionalizados va a dar un R cuadrado, obviamente, un mejor ajuste, un R cuadrado más alto. Si desestacionalizamos, ¿cómo lo hacemos? Tomamos los valores de Y divididos el índice estacional multiplicado por 100. Y si a eso le hemos quitado a los valores originales el efecto estacional, lo que obtenemos es un valor Y que no tiene efecto estacional, sino que solamente tiene tendencia. Corregir por estacionalidad, agregando el efecto estacional a la serie estimada, implica tomar el valor estimado, multiplicarlo por el índice estacional dividido 100. Entonces con eso obtenemos un valor de Y estimado con efecto estacional. El Y estimado con efecto estacional. Aquí nosotros tenemos lo que hemos planificado, que sería el punto C, aplicar los índices estacionales, tomamos las ventas originales, los valores reales, y le quitamos el efecto estacional de modo tal que lo suavizamos para generar un valor que no tenga los picos y los efectos que provoca los cambios o variaciones estacionales. Entonces, el gráfico de los valores estimados de la tendencia y los valores de Y desestacionalizados, esto es la tendencia, y estos son los valores de Y desestacionalizados, lo único que tienen es efecto irregular, y una tendencia que va acompañando a la tendencia que hemos estimado. Bueno, en ese caso el ajuste va a tener obviamente un índice, un coeficiente de bondad de ajuste, un coeficiente de determinación R cuadrado más alto. Porque le quitamos los efectos o los picos del efecto estacional. Y cuando nosotros tomamos los Y estimados y los corregimos por el efecto estacional, o sea, este Y estimado lo multiplicamos por el índice de estacionalidad dividido 100. Entonces, este valor que lo multiplicamos por el índice de estacionalidad dividido 100, nos da este valor 158,35. Recordemos, para desestacionalizar tomamos el valor y lo dividimos por el índice de estacionalidad y lo multiplicamos por 100. Este valor de las ventas, el verdadero valor de Y, el original, lo dividimos por el índice estacional y lo multiplicamos por 100. Entonces, para desestacionalizar cualquier valor, lo dividimos por el índice de estacionalidad y lo multiplicamos por 100. Para corregir por estacionalidad, lo multiplicamos al valor, en este caso hicimos el estimado, al Y estimado lo multiplicamos por el índice de estacionalidad y lo dividimos por 100. Entonces, estos son los valores estimados corregidos por estacionalidad y estos son los valores reales que no han sido, a los que le hemos quitado el efecto estacional. Una vez que tenemos los índices, entonces afectar significa multiplicar y desafectar o desestacionalizar significa dividir. Esa es la idea sustancial. Esto sería el gráfico donde mostramos las ventas reales y las ventas estimadas por la función lineal que hemos determinado, corregidas con el efecto estacional. Entonces estas son las ventas estimadas corregidas con efecto estacional y estas son las ventas reales. Observamos que hay una aproximación bastante considerable
en virtud de que hicimos el ajuste por tendencia y a eso lo corregimos por efecto del índice estacional. Bueno, con esto entonces culminaríamos esta primera parte.